Buenas noches, gracias por estar aquí de nuevo en este programa. Bueno, pues originalmente teníamos previsto hablar en el programa del Brexit y de lo que ha ocurrido en Gran Bretaña. Theresa May pierde de manera muy fuerte la votación sobre el Brexit, una aplanadora, digámoslo así, y vamos a ver qué pasa en este programa. Hablaremos de ello en la parte final, pero ha surgido en este día una información relevante para México en el marco del juicio que se realiza a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Y bueno, pues el juicio que se realiza en Nueva York ha generado informaciones importantes, y en este caso el foco de atención está puesto en la declaración de un testigo, de un personaje colombiano vinculado directamente al Chapo Guzmán, que ha declarado asuntos que pues colocan comprometida la figura de Enrique Peña Nieto, el expresidente de México. Este personaje señala que el Chapo Guzmán habría pagado $100 millones de sobornos al expresidente de México. Hablemos de ello esta noche. Hemos invitado a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara para hablar del tema. Gerardo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues antes de escucharte, Gerardo, en tu revisión de este tema, te propongo que escuchemos a María Santana desde Nueva York para que nos dé los detalles de esto que le estoy diciendo. En declaraciones este martes en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes dijo que el Chapo le pagó $100 millones al entonces presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, que este pago se realizó en octubre de 2012. Cifuentes dijo que el Chapo le había comentado que en ese entonces Peña Nieto lo había llamado para decirle que si hacía este pago, que ya no tenía que vivir escondido, porque Peña Nieto lo iba a dejar trabajar con toda libertad. Inicialmente, dijo Cifuentes, Peña Nieto pidió una cantidad de $250 millones, pero que el Chapo solo le entregó $100 millones. Estas declaraciones la hizo Cifuentes bajo interrogatorio de la defensa en 3 ocasiones separadas. Cifuentes le había dado esta información a los fiscales estadounidenses, pero en una cuarta ocasión, en septiembre de 2018, durante una reunión con los fiscales, esto justo antes de que iniciara el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, Cifuentes empezó a cambiar un poco su historia. Dijo que no recordaba exactamente la cantidad que el Chapo le había entregado a Peña Nieto, pero no negó que sí se realizó algún tipo de transacción. Cifuentes también implicó al expresidente de México, Felipe Calderón. Le había dicho a los fiscales estadounidenses en 2017 que los Beltrán Leiva le pagaban al expresidente Calderón para que los protegiera del Chapo cuando se desató esta guerra entre los Beltrán Leiva y el cartel de Sinaloa. Ahora, ambos presidentes fueron mencionados al inicio de este juicio por el abogado defensor del Chapo, Jeffrey Lichtman. En sus argumentos de apertura, Lichtman había dicho que Peña Nieto y Calderón habían recibido millones de dólares en pagos de sobornos por parte del cartel de Sinaloa. En esa ocasión, ambos presidentes negaron contundentemente esas acusaciones. Las declaraciones de Cifuentes continuarán este miércoles. María Santana, CNN, Nueva York. Gracias, María Santana. Saludos a Nueva York con este tema, pues declaración bomba, Gerardo, para efectos prácticos, esta que surgió en este juicio de Nueva York. ¿Qué dices al respecto de esto que pues impacta tan seriamente al expresidente mexicano? En lo que es ya llamado el juicio del siglo en Estados Unidos y probablemente en el mundo, el hombre más buscado, es un juicio de casi 3 meses, en donde estamos viendo declaraciones explosivas por parte de las dos defensas, ¿no? Tanto de Joaquín El Chapo Guzmán. Hay una defensa paralela, por ejemplo, que también es la del Mayo Zambada y su familia, que está atacando al Chapo Guzmán para no ser perseguidos por la justicia estadounidense. Están cooperando. Y por otro lado, la Fiscalía de los Estados Unidos, que está queriendo poner en la cárcel al que denominaron el capo de capos de los últimos 30 años.
Entonces, primero, es muy atractivo declarar en contra de dos expresidentes de México. Ahora, ya ha sucedido en otros países que se ha involucrado a expresidentes con tráfico de drogas. El caso más ejemplar fue Manuel Antonio Noriega, que inclusive devino en una intervención militar de los Estados Unidos. Entonces, haciendo esa pequeña comparación, si Estados Unidos tenía información de que el presidente de México o los expresidentes de México, a través de un testigo protegido, está vinculado con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, tendría que exigirle pruebas. No es cualquier cosa mentirle a un es una declaración juramentada y además está negociando para reducir su propia pena. Exacto. Entonces es un tema que no es un chiste. Entonces primero tendría que dar pruebas fehacientes. Dos, yo no meto las manos al fuego por ningún político en México, pero a nivel de la presidencia de la República de México estás muy protegido por los aparatos de seguridad e inteligencia y tú no vas a negociar, mandarle un mensaje a un capo de este estilo. Tú sabes como presidente de México que estás monitoreado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Inclusive lo supimos, el escándalo de Felipe Calderón, que fue espiado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿puede haber intermediarios? Sí, a nivel probablemente de secretarios de Estado o de jefes policíacos que se puedan coludir con estos grandes capos, que sí tienen muchísimo dinero, pero sobre todo también tienen capacidad de fuego para amedrentar. Lo que sí es un hecho es que el cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, sí fue un cártel medianamente protegido o no tocado por las administraciones de Fox y al principio del gobierno del presidente Calderón, porque era un cártel bastante caballeroso en términos de violencia, por decirlo así, ¿no? No se metía a contrarrestar a otros grupos, pero sí tuvo una guerra, como bien lo dice este testigo, con los Beltrán Leiva. O sea, ahí sí vino la ruptura. Pero entonces la protección, la supuesta protección que pidieron contra los Beltrán Leiva, pues era por un conflicto interno, por divisiones internas y por rencillas dentro de este cártel de los Beltrán Leiva, que es una escisión del cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa. Bueno, estamos frente a esta declaración de este personaje que, bueno, pues lo interesante, entonces, bueno, hay varias cosas. Alex Cifuentes, interesante que el defensor del Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, es precisamente quien presentó el interrogatorio, quien condujo el asunto, quien llevó a la declaración, quien le planteó a Alex Cifuentes este interrogatorio, y bueno, pues esa es parte de la estrategia del Chapo Guzmán y de su defensa, precisamente señalando a los expresidentes. Déjame hacer una pausa y después de la pausa regresamos. Hay un tuit del presidente Calderón, del expresidente Calderón, que es muy singular al final de cuentas, porque dice, para aclarar, no sé si hay una confusión ahí porque le atribuye las declaraciones de Cifuentes como si se estuviera refiriendo al propio Calderón y creo que se refería a Peña Nieto, pero en fin, más allá de eso ya reacciona Felipe Calderón. Hay desde luego una expectativa importante para ver mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pregunta obligadísima para el presidente de México. El presidente de México que ha insistido en que es partidario del punto final, que no es otra cosa más que decir de aquí para adelante vamos a combatir la corrupción a todo lo que da, pero no soy partidario de abrir investigaciones que no van a acabar nunca, en pocas palabras. Bueno, esto es muy fuerte y veremos mañana qué responde el presidente de México en función de lo que se ha declarado en Nueva York. Después de la pausa, volvemos. En Mercado México profundizamos en la... Una vez... En Miami, somos... Bueno, regresamos hablando esta noche con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Bueno, en el corte, desde luego seguimos conversando tú y yo sobre el alcance, el significado, lo verosímil, ¿no? Los escenarios de si miente o no miente un personaje como Alex Cifuentes, si miente en un juicio, si miente en una declaración juramentada, pues uno tendría que preguntarse por qué lo hace, cuál sería el beneficio si tiene un riesgo importante judicial para él mismo. Si no miente,
entonces, ¿cómo sostiene lo que está diciendo si solamente tiene el dicho del Chapo? Porque dice, yo no lo vi, a mí me lo contó el Chapo. Entonces tenemos aquí no hay muchas sopas de dónde escoger. ¿Miente o no miente? No hay que perder de vista que este juicio tiene varios públicos, pero el más importante es el jurado que está debatiendo, que va a debatir sobre el tema de el juicio del Chapo Guzmán. Entonces, para ellos, la defensa del Chapo Guzmán le es útil en un juicio que repito, tan largo, el traer un testigo que ya dijo que el sistema mexicano es corrupto y que ya lo declaró bajo juramento. Él puso en el banquillo al sistema mexicano. Exactamente. El abogado Lichtman. Lo que quieren mandar el mensaje a las mentes del jurado es que el Chapo Guzmán era un peón del sistema corrupto del Estado mexicano. Ahora, para todo tu público que te ve en Estados Unidos y América Latina, sabemos, y por propios exfuncionarios al más alto nivel del presidente Peña Nieto, que reconocen que la principal mácula por la que será recordado el gobierno de Enrique Peña Nieto es por la terrible corrupción que vistió su administración. Entonces, la opinión pública internacional y nacional sobre la corrupción del gobierno del presidente Peña Nieto hace creíble que pudiera haber sido corrompido o a través de algún intermediario. Yo veo muy difícil que el presidente Peña Nieto mandara ese mensaje. Lo que sí sucede... En directo. Sí, en directo. Que le llamara al Chapo para decirle, ya no tienes que estar escondido. Exacto. Y dame 250 millones de dólares y dice, bueno, obtuvo 100. Esa es básicamente la trama. Pero pudo haber habido un intermediario... O intermediaria. O intermediaria reconocida que sí pudiera haber sido gente del gobierno o del equipo de transición o de campaña del presidente Peña Nieto que pudo haber estado vinculado y mandar ese chantaje al Chapo Guzmán. Es pues una mira, hipótesis. En lo que se ha podido conocer de las crónicas y de la información que los periodistas que han entrado al juicio, que están siguiendo este juicio de estos meses, se ha conocido el dato de JJ Rendón, un personaje que, como sabemos, pues es un estratega político electoral, digámoslo así, para definirlo de alguna manera. Y JJ Rendón, bueno, pues ha sido mencionado en el juicio. Bueno, evidentemente en México el personaje tomó notoriedad precisamente por ser partícipe de campañas muy rudas en contiendas político-electorales, y en este caso queda ahí su nombre. Debo decir que CNN en español contactó a JJ Rendón la tarde de este martes. Rendón niega los señalamientos y está dispuesto a ser investigado por los hechos que nombra Cifuentes. Ahí lo dejamos, es lo que responde JJ Rendón, hablando de los escenarios, de lo que pudo haber sucedido, si es que el narco colombiano está diciendo la verdad, si es que efectivamente hubo una transacción entre el crimen organizado con el Chapo Guzmán y el presidente electo de México en ese momento, 2012, Enrique Peña Nieto. Sí hay datos contundentes en el sentido de que en la administración pasada sí hubo mucha presión de Estados Unidos para atrapar al Chapo Guzmán. Pero sobre todo fue la Secretaría de Marina en México quien se coordinó con la DEA y con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para darle seguimiento puntual al Chapo Guzmán en donde estaba escondido, sobre todo en la sierra entre Sinaloa y Durango. Entonces, con eso se está excusando el exvocero de Enrique Peña Nieto de que es inverosímil porque se capturó 2 veces durante esa administración. Lo que sí es posible que haya habido es algún intermediario legítimo, creíble, que haya tratado de aprovechar algún vínculo con el Chapo Guzmán para tratar de extorsionarlo. Yo veo muy difícil que haya sido una instrucción directa del presidente Peña Nieto, pero nadie en este país, en su sano juicio, mete las manos por el expresidente Enrique Peña Nieto. México es el único país de América Latina que no ha llevado una investigación seria del caso Odebrecht. El caso Odebrecht es transferencia posible, probable, de recursos a la campaña presidencial del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, ahí hay un filón importantísimo. Efectivamente, Gerardo, déjame agregar a lo que dices con toda puntualidad. El exfiscal de la FEPADE en México, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República en ese momento, bueno, Santiago Nieto, fue echado de su responsabilidad. A pesar de que su nombramiento tuvo que pasar por el Senado de la República, a pesar de ello, la PGR lo echó cuando hubo elementos de información y declaraciones suyas sobre que iniciaba
desde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales una investigación sobre el tema Odebrecht. Lo cortaron de cuajo y ha pasado tiempo y hoy ese mismo personaje resulta que es el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México. Vaya vuelco en la historia y vamos a ver qué sucede con casos como Odebrecht en México ahora con un nuevo gobierno y con un personaje en particular que tuvo esa experiencia y que hoy tiene esta alta responsabilidad. Para tu público en Estados Unidos y en América Latina, Santiago Nieto, que era el extitular de la Fiscalía Electoral, es hoy el titular de como el de la UFAC en Estados Unidos. Ándale, el equivalente. Es la Agencia de Inteligencia Financiera quien ve el tema de lavado de dinero. Carmen, yo te voy a decir, 2019 va a pasar a la historia de México probablemente como el año más importante de atacar el lavado de dinero. Y en ese sentido, Santiago Nieto va a ser un actor fundamental. Yo creo que va a haber poca información que pueda corroborar este vínculo entre el Chapo y el expresidente, pero hay muchos casos de corrupción que vinculan al más alto nivel a funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con lavado de dinero, no solamente de la delincuencia organizada o del narcotráfico, sino de muchos casos de corrupción vinculados con contratos gubernamentales. Pues ahí estará México en una nueva circunstancia. Vamos a ver qué territorios caminamos. Déjame decir antes de irnos a la pausa y ni hablar, tenemos que cerrar esta conversación a reserva de seguir hablando desde luego porque vamos a hablar del Brexit y de lo que ha pasado en Gran Bretaña, que es también fuerte, nota vertiente. Deme unos momentos más y estaremos en el tema. Pero Francisco Guzmán, que te recordarás, Gerardo, fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República en 2015-2018, el jefe de la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto, es quien ha salido a dar este mensaje a través de su cuenta verificada de Twitter y dice: son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la administración fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad. Gerardo, para irnos a la pausa, ¿qué dices de esto? Mira, no sé si recuerdas, el exfiscal de México, Murillo Caram, dijo que se iba a pudrir en cárceles, estoy citando, parafraseando, se iba a pudrir en cárceles mexicanas el Chapo Guzmán, que no lo iban a extraditar a Estados Unidos. Después de que se les escapó, tuvieron que extraditarlo. Entonces, hay matices en esta historia. Totalmente de acuerdo, hay matices en esta historia. Y bueno, para ir a la pausa, le agrego, Gerardo, que el Chapo podría testificar en su propio juicio. Jeffrey Littman, uno de los abogados, confirmó que su nombre, el nombre del Chapo, y eso va a estar por verse, el nombre del Chapo Guzmán se incluyó en la lista de testigos potenciales de la propia defensa. Así que esta historia continuará y seguiremos informando y analizando el tema. Una pausa y regresamos, Gerardo. Hablemos de lo que ha pasado en Gran Bretaña, una aplanadora en contra de la negociación que hizo Theresa May con Bruselas sobre la salida de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa.